Financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Hola a todos, bienvenidos. Esto es A Pleno Día, qué gusto saludarlos. Estaré en esta cita con ustedes a pleno día. Hoy dedicamos nuestro programa a un tema de salud que nos debe interesar a todos. Vamos a hablar de la osteoartritis. Y es que resulta que esta enfermedad la padecen 1 de cada 4 colombianos. Así que es bien cercana y vamos a conocerla a profundidad. Carlos, ¿cómo estás hoy? Vive muy bien, feliz de estar acá con usted, con nuestro equipo técnico y con todos ustedes, nuestros televidentes. Sí, señores, hoy vamos a estar hablando de osteoartritis, que no afecta solo a los colombianos, afecta a todo el mundo. Se dice que para el año 2050, 1.000 millones de personas en el mundo sufrirán de esta enfermedad. Y es que los seres humanos le hemos ido ganando poco a poco expectativa a la vida, años de vida. Lo que pasa es que a medida que aumenta la expectativa de vida, que nuestro organismo está mucho más tiempo en el mundo, pues también tiene muchas más dificultades. Unas de esas dificultades se ven representadas, por ejemplo, en las articulaciones, porque pues anteriormente podía durar una persona 50, 60 años, no había tantas dificultades, pero hoy llegamos a 70, 80 años. Entonces vamos a estar hablando de qué hacer al respecto con la osteoartritis y queremos preguntarles a ustedes, queremos hacer como de costumbre nuestra encuesta a propósito de este tema del día sobre la osteoartritis. La pregunta del día es, si sufre usted de osteoartritis, ¿qué le incomoda más? Y ahí están viendo ustedes las alternativas. No poder hacer ejercicio intenso es la A, la B es la inflamación en el lugar afectado, la C el desgaste de los huesos y la D no poder moverse bien. Bueno, no tenemos en este momento ahí la D, pero para esa más adelante para que ustedes la respondan a través de nuestra cuenta en Instagram, @teleantioquia. Vamos a estar entonces pendientes de los resultados, Vivi. Ya saben entonces, participación activa a través de nuestras redes sociales y ya tenemos invitados para entender esta enfermedad, osteoartritis. Nos acompaña aquí en el set la doctora Ana Holguín, ella es médica de la Universidad de La Sabana. Doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues felices de tenerte acá, además eres vocera del laboratorio GEL Colombia. Doctora, cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué es esta enfermedad y si es lo mismo que la artritis? Que de pronto tenemos confusión con esas artritis. Sí, la osteoartritis es esa enfermedad degenerativa que va desgastando la articulación, y la articulación es esa unión de un hueso con otro que entre la mitad tiene cartílago para que esos dos huesos no raspen el uno con el otro y permite ese movimiento, esa flexión y esa extensión de las articulaciones. La osteoartritis es esa enfermedad degenerativa que puede afectar, digamos, que la totalidad de mis articulaciones en el cuerpo, y es un proceso, como lo dice la palabra, degenerativa, va pasando con el tiempo. Esas enfermedades como las que tú hablas de artritis reumatoidea, por ejemplo, son enfermedades que tienen otro origen, generalmente autoinmunes. Nuestro sistema inmunológico ataca nuestras articulaciones y también otros órganos del cuerpo. Son diferentes. Envejecimiento, digámoslo, sobreuso, la osteoartritis, y el otro tipo de artritis, autoinmunes, que ya tienen un compromiso más sistémico y que tienen otro origen. Muy bien, se unen también a esta conversación Andrés Reyes, que es director médico y vocero de GEL Colombia. Andrés, bienvenido a Pleno Día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo a la mesa de trabajo, a la doctora Ana y a la doctora Paola. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y ya ven ustedes que también se encuentra en pantalla Paola Lozano, que es médica cirujana, magíster en medicina alternativa. Doctora Paola, bienvenida también a Pleno Día. Bueno, un saludo muy especial a Pleno Día, aquí muy felices de hablar con ustedes el día de hoy. Doctora Paola, quisiera comenzar con usted para hablar de cuáles articulaciones se ven generalmente más afectadas. Ya nos hacía una definición aproximada de la osteoartritis aquí Ana, pero ahora hablemos de, en el ser humano, habitualmente, ¿cuáles articulaciones se afectan más? ¿Cuáles sufren más de osteoartritis?
Sí, mira, realmente eso depende de cuál ha sido la actividad que tiene nuestro paciente durante toda la vida. Aquellas personas que, por ejemplo, se la pasan trabajando mucho en el computador, que están sentaditos mucho tiempo, sedentarios, van a tener un desgaste mayor en las articulaciones de las falanges o los deditos, los codos, los hombros, y en un porcentaje mayoritario vamos a ver que las articulaciones como las rodillas y las caderas van a ser esas articulaciones que más afectación van a tener en esa pérdida del cartílago articular que les explicaba la doctora Ana hace un momento. Doctores, y ahora saludando al doctor Andrés, hablemos un poco de las edades. Escuchábamos mucho a las personas más mayores padecer de esta enfermedad, pero al parecer está ampliándose ese rango de edades. Entendamos un poco la enfermedad, ¿a quién les ataca? Bueno, claramente la osteoartritis es una enfermedad que es muy característica de los adultos mayores y son personas que han superado por encima de los 65 años promedio, aunque puede tener apariciones de manera más temprana, pero la media es como esa, normalmente termina moviéndose entre los 60 y 70 años. Y ahí, ligado a lo que decía la doctora Paola, me acordé de un chiste muy común en medicina, que va la persona mayor y le dice: doctor, es que me duele la rodilla derecha. Entonces le dice: no señora, es que eso es osteoartritis. Y me dice: pero es que la izquierda tiene la misma edad y no me duele. Depende mucho del posicionamiento, depende mucho de la estructura. Eso es lo que hablaba la doctora Paola. Depende de los hábitos de vida, depende de la persona cómo se mueva. Normalmente nosotros no estamos alineados completamente. Siempre tenemos más sobrecarga sobre una articulación u otra, y eso hace que se presenten este tipo de patologías. Pues claramente también hay factores de riesgo como el sedentarismo, como le decía la doctora, pero la edad es muy característico que los pacientes por encima de los 60 años, algunos por los 50, pero ya los 70 años es muy típica la aparición de este tipo de patología. Doctora Ana, usted nos decía hace un momento que esta era una enfermedad degenerativa, y ya lo han reiterado también nuestros invitados. Esto quiere decir que una vez comienza no tenemos forma de reversarla, tenemos forma como de parar, aminorar un poco lo que aparece, sintomatología, mejorar un poco la movilidad, pero si se está degenerando el cartílago, ¿es imposible de alguna forma recuperarlo o sí se puede? Sí, sí se puede, y esta opción se encuentra en medicamentos bioreguladores de origen natural que van a regenerar, que son condrorregeneradores, regeneran esas células del cartílago y resuelven esa inflamación que tanto afecta a la articulación y que genera ese dolor, ese cizallamiento y desgaste del cartílago. Yo quisiera centrarme en el inicio de esta enfermedad. Si hay algunas señales de alerta, algunas alarmas que de pronto uno diga: ay, por acá va, esto no es un dolor normal, esto puede ir para la osteoartritis. Sí, el primer signo y síntoma es el dolor. Y en las primeras fases ese dolor se presenta con la actividad física y mejora con el reposo y con el descanso. Entonces, si yo estoy haciendo una actividad y empiezo a ver que siempre determinada actividad genera ese dolor en la articulación. ¿En medio de la actividad? Sí, okay. El dolor se activa con la actividad. Y si ese dolor mejora con el reposo, no es normal. Yo no tengo por qué sentir dolor siempre que hago una actividad. Entonces, ahí está la alerta. No es que ay, me dolió y yo lo dejé pasar. Y yo creo que es el momento. Yo creo que en esas etapas iniciales, cuando tenemos dolor con la actividad, es donde podemos prevenir y podemos rápidamente tener una respuesta. De alguna manera, como alargar esa aparición concreta. Si ya estás teniendo dolor, probablemente hay algún tipo de desgaste, por menor que sea. Pero si yo en ese momento tengo esa opción de manejar ese desgaste, de hacer que ese cartílago se regenere, de resolver esa inflamación, pues ahí paro el proceso de esta enfermedad. Paola, ¿el desgaste de la articulación tiene que ver exclusivamente con el uso que le damos durante el transcurso de nuestra vida, o también hay factores genéticos? Ahí interfieren muchos factores, como decía el doctor Reyes hace un momento. Si tú tienes una muy buena alimentación, si tú manejas una muy buena actividad, pero lamentablemente desde el punto de vista genético tienes predisposiciones en alteraciones, por ejemplo, de la formación del colágeno, que es parte fundamental del cartílago articular, vas a tener una mala condición en tus articulaciones. Si asociado a esto, además, estamos frente a una condición genética,
una alteración en la cadera, por ejemplo, que hoy en día sí hacemos estudios muy juiciosos desde el nacimiento de los niños. Todo eso también nos va a generar a futuro algún tipo de alteración, que era lo que explicaba el doctor Reyes hace un segundo, que por qué me duele la derecha y no la izquierda si las dos tienen la misma edad o vienen genéticamente predispuestas para exactamente lo mismo. Hablamos de alteraciones a nivel de columna, hablamos que toda la parte osteoarticular tiene que ver con ese eje central, y si existe algún desbalance, eso también nos va a generar más de un lado que del otro. Doctor Andrés, ¿cómo es el acompañamiento de esta enfermedad por el sistema de salud colombiano? Ahí has hecho una pregunta supremamente interesante, porque es que el tratamiento convencional que nosotros tenemos en la medicina para ayudarle a los pacientes con osteoartrosis, estamos hablando que son básicamente modular el proceso inflamatorio, ayudar a eliminar el dolor de estos pacientes y pues en últimas termina siendo muy complejo, porque muchos médicos es una patología que lo único que se hace es que se maneja el dolor del paciente. En algunos casos se pueden manejar algunas intervenciones en donde se puede hacer algún tipo de infiltración para mejorar como ese espacio, y es un fenómeno mecánico con algunos hialuronatos o elementos similares, pero eso termina pasando con el tiempo. Realmente el manejo inicial es manejo del dolor y manejo de la inflamación, con el problema que tienen medicamentos como los AINES, que es que si tú los usas a largo plazo, pues pueden causar lesiones a nivel renal y lesiones hepáticas. Entonces, tener estrategias como lo planteaba la doctora Ana Holguín, estrategias que puedan ayudar a los pacientes con medicina bioreguladora, pues puede ser muy útil, porque pues más allá de manejo del dolor y la inflamación, el resto de manejo de esta patología es bastante complejo. Doctora Ana, decimos que el deporte es salud. De hecho, hacer deporte es una de las formas de prevenir que aparezcan ciertos tipos de artritis. Pero hay ciertos tipos de deporte también que pueden ser perjudiciales, que pueden incentivar, motivar la aparición de la osteoartritis. Sí, digamos que el deporte es salud, pero el deporte es salud cuando usted lo sabe practicar, cuando tiene una persona que le enseña, cuando está haciendo el deporte dirigido o de buena manera. Cuando estamos sobreentrenando o haciendo, digamos, un ejercicio o un deporte que genere un alto impacto en la articulación, claramente me va a llevar a tener un mayor riesgo de desgastar la articulación y de sufrir de osteoartritis. Estos ejercicios en los que se alza un gran peso de forma rápida, de arriba hacia abajo, como el CrossFit, estos tipos de lesiones que se generan en las rodillas por los trotadores que corren y corren todos los días, que entre más corren mejor, pues eso va desgastando la articulación. Entonces yo creo que el deporte de salud, claramente, porque el sedentarismo es un factor de riesgo, porque va a llevar a aumentar mi peso, me va a llevar a sobrepeso, a obesidad, y esto también va a generar mayor impacto sobre mis articulaciones. Pero si yo sobreentreno o lo hago de una forma descontrolada, pues también estoy desgastando mi articulación. Doctora Andrés, para finalizar este primer bloque de A Pleno Día, en donde estamos hablando de osteoartritis, ¿usted qué mensaje le da a todos nuestros televidentes a esta hora sobre esta enfermedad? Yo pienso que me uno mucho a los mensajes de la doctora Paola y la doctora Ana en relación a tener actividad física, control del peso sumamente importante en estos pacientes, manejar una dieta antiinflamatoria, y cuando estamos hablando de eso es manejar una dieta que sea muy natural, es decir, muy baja en alimentos ultraprocesados, en alimentos ricos en conservantes, porque van a generar más inflamación en el cuerpo y van a afectar todo el tema articular y claramente la microbiota que termina afectando el hueso. Entonces yo diría que utilizar este tipo de herramientas, hacer ejercicio de manera adecuada, control de peso, hábitos de vida saludables y poder tener herramientas como puede ser la medicina bioreguladora de sistemas, pues le puede ayudar mucho a estos pacientes a mejorar su condición. Bueno, al doctor Andrés Reyes, gracias por acompañarnos hoy a Pleno Día. Sabemos que tienen compromiso. Nosotros vamos a continuar tratando este tema con ellos, nuestros voceros invitados del Laboratorio Kell, hoy a Pleno Día. Corta pausa y ya volvemos con más, porque hay mucho más que hablar de esta enfermedad. Ya volvemos. Son
las 12:20. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Pleno Día de Teleantioquia hablando de una de las variantes de la artritis, la osteoartritis, y continúan con nosotros la doctora Ana Holguín y la doctora Paola Lozano. Doctora Ana, hagamos un poco de énfasis en los factores protectores, en ese estilo de vida que deberíamos tener para tratar al menos de postergar, de hacer que esa enfermedad aparezca lo más tarde posible en nuestra vida. Sí, yo creo que es muy importante y como decía el doctor Andrés Reyes, hay varios factores que van a hacer que tengamos un menor riesgo de esta enfermedad degenerativa. Sobre todo esos hábitos saludables que están asociados a una alimentación, a ejercicio, como lo decíamos, un ejercicio que sea bueno, un ejercicio guiado, porque esto va a ser primero una alimentación saludable que esté basada en comida real, mejor dicho, los alimentos que me dan las plantas, los árboles, los animales, ¿sí? Las frutas, las verduras, evitar todos esos procesados, todo lo que viene en paquetico, enlatado, prefrito, precongelado. Todo eso está cargado de muchos, digamos, de azúcares, de grasas vegetales de no tan buen origen, y eso va a llevar a que yo esté, digámoslo, como inflamada de bajo grado todo el tiempo, ¿ok? Eso por ese lado. Pero además una alimentación que no sea real, pues me va a llevar a sobrepeso y obesidad, que también es un factor de riesgo para la osteoartritis. Y por otro lado, un ejercicio hecho en buena medida, guiado o de buena manera, va a hacer que mi músculo esté más fuerte. Y si yo tengo un músculo fuerte que rodea mi hueso y mi articulación, pues voy a tener un menor desgaste de mis articulaciones. Claro, hay mejor soporte. Claro, hay un mejor soporte y digámoslo que teniendo ese mejor soporte, pues mi articulación no va a sufrir ese cizallamiento porque es el músculo el que está generando esta actividad. Entonces, si uno busca estos hábitos saludables desde muy pequeños, o sea, enseñarle a nuestros hijos, porque es que esto no me sirve ya solamente cuando yo estoy teniendo síntomas, o sea, cuando yo ya tengo dolor, cuando yo ya estoy enfermo, tengo síntomas, pues hombre, puede que usted maneje mucho más esta inflamación, pero ya no voy a poder prevenir. Y estamos hablando ahorita de osteoartritis, claramente, pero pues es que los hábitos saludables se dirigen a cualquier tipo de enfermedad degenerativa o una enfermedad cardiovascular. Si yo busco tener unos hábitos saludables, si yo enseño a mis hijos desde pequeños, pues probablemente a largo plazo van a tener menos riesgo de estas enfermedades. Doctora Ana, ¿el consumo de carnes rojas tiene algún impacto? No, no tiene ningún impacto demostrado. Que yo le diga, usted come carne roja y va a tener mayor riesgo de osteoartritis. No, señor, no. Esto es proteína de origen animal que tiene estos, digamos, estas proteínas esenciales para que nuestra célula funcione, no pasa nada. Doctora Paola, ustedes, ambas invitadas, estaban hablándonos de pronto un desgaste, una posición reiterativa. Muchas personas necesitan esa posición reiterativa en sus oficios, en sus trabajos, si están en el computador siempre, entonces en las manos. ¿Qué hacer para, de alguna manera, evitar esa llegada? Porque dice uno, tengo que usar esta posición, es necesaria, pero ¿hay alguna recomendación para poder evitar de alguna manera la llegada de la enfermedad? Claro que sí, y discúlpame, me voy a volver un momento a la pregunta que hace tu compañero frente al tema de las carnes rojas que muy bien ha explicado la doctora Ana Holguín en el set, y es, puede haber también un tipo de asociación con enfermedades relacionadas con dolores articulares, como la es la hiperuricemia o el ácido úrico o la conocida gota. O sea, estas son patologías que también tienen como punto central las articulaciones. En estos casos puntuales, si el paciente puede estar cursando con un ácido úrico elevado, que además no está diagnosticado o que, digamos, no ha sido evidenciado a través de los paraclínicos y tiene un desgaste de su articulación, como decíamos hace un rato, por edades superiores a los 60 años. Entonces, si estamos de manera concomitante con esos dos procesos, en este paciente definitivamente sí está contraindicada la carne roja porque sabemos que es fuente de todo el ácido úrico que va a ir aumentando en concentración y que se va a ir almacenando en la articulación. Quizás para que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, no solamente en Medellín, sino en otras ciudades, tengan claro ese concepto.
Por otro lado, la pregunta que tú me haces, entonces, nosotros debemos tener claro cuáles son esas posiciones inadecuadas que estamos tomando. Por ejemplo, y hoy en día aplaudo mucho la iniciativa de las grandes empresas de hacer el estudio del puesto de trabajo. Las personas que están trabajando desde casa, también se debe hacer un estudio y una medición de cuál es ese puesto de trabajo y en qué condiciones está esta persona haciendo su actividad diaria. Hay unas medidas mínimas en donde la postura de los pies debe estar un poquito inclinada, la espalda debe estar completamente siempre apoyada en el espaldar de la silla, la elevación del computador debe estar directamente para que no estés agachando tu cabeza y no aumentes la gravedad sobre las cervicales. Todo eso es supremamente importante y son ya ergonómicas y son medidas que van a ayudar a disminuir el riesgo del desgaste de las articulaciones. Existen mouse ergonómicos, existen teclados ergonómicos, entonces todo eso está ya creado en aras de disminuir ese riesgo del desgaste de las articulaciones. Doctora Paola, hemos hecho énfasis en cuando aparece la enfermedad en edades superiores a los 50 o los 60 años, pero también aparece eventualmente en personas jóvenes. ¿Por qué se da la aparición en personas jóvenes? Ahí hay varios factores y hoy en día hemos visto, y la doctora Anita no me deja mentir, cuando nosotros estudiábamos medicina, nosotros aprendíamos unas cosas que hoy en día ya están completamente reevaluadas. Entonces la medicina va cambiando y va evolucionando a medida que vamos haciendo estudios y evidenciando todas esas, genéticas que también están cambiando a nivel mundial. Los pacientes que, como les decía hace un momento, nacen, por ejemplo, con una displasia de cadera, que han sido trabajadas o manejadas adecuadamente, o aquellos que no han sido manejados, van a tener una irregularidad en una de esas dos caderitas y van a tener siempre una lateralidad en la que van a tener un desgaste mayor. Entonces eso por un lado, toda la parte genética, todo cómo nace el chiquito, si nace por cesárea, si tiene alguna distocia en el nacimiento, alguna alteración, eso también va a generar una predisposición para ese desgaste. Genética, como les decía, el tema de, por ejemplo, si yo tengo genéticamente una predisposición para que mi colágeno esté alterado, entonces todo lo que tenga que ver con colágeno en el cuerpo, dentro de ellas el cartílago articular, pues va a tener también unas condiciones inadecuadas y un desgaste mucho más acelerado que en otras personas. Y aquellas personas que de manera inadecuada, como decía la doctora Anita, por ejemplo, en edades muy tempranas empiezan a tener unos manejos de cargas demasiado exageradas o hábitos inadecuados, como lo estamos viendo hoy, por ejemplo, que cuando nosotros teníamos 12 o 15 años, el tema de redes sociales o del celular no era tan frecuente como lo es hoy en día. Entonces nosotros estamos viendo unas condiciones de desgaste a nivel de los primeros dedos de las manos, que son los más frecuentemente usados en el tema de celulares. Estamos viendo condiciones que antes no se veía, pero están, dadas por todo ese tema de tecnología que antes era muy diferente a como es hoy en día. Muy bien, nuevos factores que aparecen acá para el estudio, para el análisis de la osteoartritis, el tema que nos convoca en A Pleno Día. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con nuestras invitadas a seguir hablando. Continuamos a Pleno Día, hoy estamos hablando de osteoartritis, esta enfermedad que sufre 1 de cada 4 colombianos, es decir, es una enfermedad que está presente en la mayoría de nuestros hogares. Es importante entenderla para ojalá pues tratarla de la mejor manera, evitar que sea acelerada, porque doctora, continuando con el tema, se habla que es una enfermedad degenerativa, que empiezan a perder las personas con esta enfermedad. Esto es muy importante y es que empiezan a perder movilidad. Y si tú empiezas a perder movilidad de tus articulaciones, digamos que vas perdiendo esa calidad de vida. Y esa vida diaria que ibas llevando de levantarte, ir al trabajo, llevar a los hijos o hacer tus actividades diarias empieza a verse impedido, porque el movimiento en las etapas, digamos ya en las fases más avanzadas de la enfermedad, el movimiento se pierde. Hay una rigidez, hay una pérdida del músculo y la persona prefiere quedarse quieta
a tener ese dolor continuo que muchas veces es severo. Entonces, digamos que no solamente hay una pérdida de la movilidad, también empiezan a haber factores psicológicos que te afectan, emocionales, porque si yo ya no puedo tener mi vida normal, si yo ya no me puedo levantar como antes y hacer mi actividad, pues también empiezo a tener estos síntomas emocionales que me van a afectar el día a día. Doctora Paola, esta enfermedad, pues como veíamos anteriormente, afecta más a un segmento de la población, un segmento etario, una edad, pero afecta también más a determinada parte de la población entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿afecta más a los hombres que a las mujeres o viceversa? Realmente no hay un porcentaje que nos demuestre que está más relacionado con uno o con otro. Sin embargo, nosotros sí podríamos hacer una relación de la actividad fuerte que tiene un género respecto al otro. Y sí hemos visto que en el hombre, por ejemplo, como él está haciendo actividades de cargas mayores durante edades mucho más jóvenes, hemos visto que en los hombres sí se ve más relevante esa pérdida del cartílago articular. Con entender esta enfermedad, pues descubre uno que hay diferentes formas de abordarla. Ahora el doctor en el primer segmento nos mencionaba un poco cómo se hace desde el sistema de salud colombiano, pero también encontramos conceptos como medicina o elementos bioreguladores. ¿Esto cómo llega a atacar la enfermedad o cómo funciona y cuál es la diferencia? Claro, la medicina bioreguladora se basa en medicamentos de origen natural que vienen en microdosis, dosis muy pequeñas, que van a ir a regular ese equilibrio entre las diferentes redes u órganos del cuerpo que se ha perdido y que conlleva a una enfermedad o a un síntoma. Entonces, digamos que en la osteoartritis yo estoy perdiendo ese equilibrio del recambio articular. Siempre debemos estar, digamos, entre un recambio de esas células viejas y de estas células nuevas. En la osteoartritis ese recambio se pierde, ese equilibrio se pierde. En la medicina bioreguladora encontramos esos medicamentos que van a ir al origen y me van a poder restablecer ese equilibrio generando esa condrogeneración nuevamente y esa resolución de la inflamación que está generando ese dolor. ¿Es un concepto nuevo o desde cuándo viene la medicina trabajando este tema de bioregulación? No, digamos que la bioregulación viene más o menos desde 1936. El padre de la medicina bioreguladora era alemán, o sea que es un concepto que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Tiene unas diferencias y es que en medicina bioreguladora yo encuentro una gran cantidad de evidencia científica indexada a nivel mundial, lo que me da el soporte para poder decirme a mí como médico, oiga, esto tiene evidencia, esto funciona y voy a usarlo. Doctora Paola, a propósito de la evidencia, usted es magíster en medicina alternativa. Cuando hablamos de la medicina convencional, estamos hablando del método científico, de la comprobación, de hecho de medicina basada en la evidencia. ¿En qué se basa la medicina alternativa? Bueno, si bien mi título es ese, nosotros ahorita estamos apoyando, como dice la doctora Ana, desde la ciencia. Nosotros contamos con más de 50 estudios que avalan todos los medicamentos bioreguladores y esos estudios tienen todo ese protocolo científico del que tú estás hablando. Nosotros, antes de ser médicas bioreguladoras, somos médicas alópatas 100%, egresadas de universidades de formación en medicina normal, entre comillas, medicina alopática, en donde nosotros venimos estructurados por un protocolo de medicina basada en la evidencia. Todos nuestros medicamentos en el laboratorio están sustentados a través de estudios científicos que soportan esa efectividad en cada una de las recomendaciones terapéuticas que hacemos a nuestros pacientes. Tenemos un medicamento, solo uno, que tiene 30 estudios avalados y, digamos, expuestos en las mejores revistas indexadas a nivel mundial, que nos certifican y nos garantizan la efectividad de nuestros medicamentos en cada uno de nuestros pacientes.
Hablemos ahora, doctora Ana, de ese término que repetimos bastante, es la inflamación del cuerpo. Inflamación asociada hoy en nuestro tema a la osteoartritis, pero yo vengo escuchando reiterativamente que hay inflamación del cuerpo entero, o sea, las personas se quejan porque hay inflamación en su colon, porque algún alimento les genera inflamación, casi como que estamos viviendo con una inflamación en nuestro cuerpo. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué está cambiando en nuestros hábitos? Sí. Hay una cosa importante y es que digamos que la inflamación es un proceso fisiológico, es un proceso normal que se debe dar en el cuerpo ante una respuesta de daño, ya sea porque me comí algo que no era, o porque me pegué y me golpeé, o porque tengo una enfermedad degenerativa. Lo que hace la inflamación en el cuerpo es activar ese sistema de células inmunológicas para poder resolver y sanar. Lo que está pasando con esa inflamación de bajo grado es que todos los alimenticios, la falta de ejercicio, el sobrepeso, inclusive todas las toxinas o todo lo que hay en el ambiente, está generando esa inflamación. Y lo que estamos haciendo es ir como a buscar la solución del síntoma, consumiendo a veces medicamentos que no están dejando que se resuelva la inflamación, sino la bloquean para que usted no sienta dolor. Y eso está llevando a que esta inflamación se vuelva crónica, a que la enfermedad aparezca y yo no tengo una solución. Muchos dicen, yo estoy teniendo la solución porque yo ya no siento dolor, pero es que usted no siente dolor por un par de días, porque a los 2 o 3 días está volviendo a buscar qué hacer para que no le duela. Estamos en un exceso como en un ciclo y de medicamentos, un exceso. Exacto, que no me están solucionando, que no están llegando al origen del problema, del síntoma, sino lo están cronificando y alargando. Ana, hablábamos al principio del programa del aumento de la expectativa de vida en nuestra especie, que es un hecho. Si tenemos en este momento una alimentación menos natural, si tenemos hábitos menos saludables, ¿por qué estamos viviendo más? Claro, está viviendo más porque hay un mayor acceso a la salud, porque desde hace mucho tiempo estamos buscando, digámoslo, prevenir, pero estamos viviendo más tiempo, más enfermos. Estamos viviendo más tiempo con más enfermedades crónicas. Ahora, una de las causas de mayor enfermedad son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, que conllevan también a una enfermedad renal crónica. Y si vamos a revisar, estas enfermedades que nosotros llamamos enfermedades no transmisibles, son enfermedades que están directamente relacionadas con los hábitos de vida y la inflamación crónica de bajo grado. Y reiterando el tema del acceso fácil a medicamentos y que las personas de alguna manera se están volviendo, si está bien dicho, adictas a eso, a mantener a raya el dolor, esto puede tener consecuencias gravísimas. Claro, cronifican la enfermedad. Nada que hacer. Pero además, el consumo indiscriminado de medicamentos, sobre todo este tipo de antiinflamatorios no esteroideos, lo que van a llevar es un aumento en el riesgo de enfermedad renal crónica, porque son una de las primeras causas de enfermedad renal crónica dialítica, aumentan el riesgo de sangrado de vías digestivas, de gastritis y de reflujo, pero también tienen un impacto sobre la función hepática porque necesitan el hígado para metabolizarse. Nosotros mismos estamos causando también muchas de estas enfermedades. Claro, porque es que, yo entiendo que el dolor es un síntoma que no deberíamos tener, porque uno no debe vivir con dolor, pero la solución no es bloquear el dolor rapidito, sin llegar a mirar, oiga, pero ¿por qué me está doliendo? ¿Qué debo buscar y qué debo hacer? ¿Sí? ¿Por qué me está doliendo? No es bloqueemos el dolor y sigamos adelante. Doctora Paola, sigamos hablando de este tema del consumo de medicamentos. ¿Cómo hacer para evitar este consumo indiscriminado de medicamentos? ¿Esto comienza por los médicos que están recetando mucho, por la venta libre de medicamentos, por los pacientes mismos que están decididos a que no van a soportar ningún tipo de dolor y entonces consumen un montón de pastillas? ¿Qué hacemos? Sí, retomo el mensaje de la doctora Anita respecto al manejo de ese dolor. Nosotros entendemos como médicos, porque son a quien llega ese paciente aquejándose de un síntoma específico en el que la gran mayoría siempre viene acompañada de un tipo de dolor físico. Entendemos que quisiéramos no sufrir de dolor, pero también venimos a lo mismo que veníamos hablando
de cuál es esa velocidad que viene hoy en día, de cuál es la actualidad que nos trae corriendo. Entonces, en esa misma actualidad nosotros nos estamos obligando a pesar del síntoma, del dolor de cabeza, del no haber podido dormir bien, obligarnos a tener una actividad y una funcionalidad normal dentro de nuestras actividades diarias. Y en ese momento el antidolor, el antiinflamatorio, el antibiótico, lo consideramos como una primera elección. Y lamentablemente en muchos de nuestros puntos de venta de farmacias se vende sin fórmula médica unos medicamentos que requieran o debieran tener una prescripción médica, que hace pensar que ese paciente ya fue evaluado por alguna persona que tenga todo el conocimiento y que sea quien determine realmente cuáles son esos medicamentos que debiera consumir. Por eso es que estamos frente a condiciones, como le decía la doctora Anita, de fallas renales que vienen de nuevo, pacientes en edades tempranas que empiezan con hipertensiones y que uno dice, pero ¿de dónde si la hipertensión es una condición o una patología que debe estar en un grupo etario superior? Y empezamos a ver qué es lo que está tomando, por ejemplo, este joven, que yo tengo pacientes jóvenes que llegan es que de un día para otro aparecieron con unas cifras tensionales elevadísimas y ya queda con un diagnóstico de hipertensión. Entonces, también es una invitación a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros a que por favor no se autoprescriban, no vayan a esos puntos a comprar un medicamento que les recomienda a alguien, o que también hago el llamado frente a un caso de un paciente que recientemente tuve, y es que empiezan a tomar unos suplementos para mejorar toda la parte de la masa muscular, pero no se dan cuenta de cuáles son esos nutrientes o esas condiciones que tienen específicamente, y evidenciamos en él, por ejemplo, que hizo una falla renal temprana, que gracias a Dios se pudo identificar tempranamente, y fue asociado a algo que empezó a consumir pensando que era natural, pero resulta que le empezó a hacer un daño a nivel renal y ahorita está con una hipertensión pues estadio 1. Pues Carlos, estamos aprendiendo mucho hoy de medicina y estamos tocando la enfermedad osteoartritis, y definitivamente de estas conclusiones que vamos ya dando, hacemos una pausa, al regreso bloque de conclusiones, pues podemos quedarnos con que la responsabilidad no solamente de los médicos que nos prescriben tantas cosas, nosotros como ciudadanos, ¿por qué nos estamos automedicando? ¿Por qué estamos tomando la decisión de ir y comprar cosas sin conocimiento? Vamos a andar en el tema a pleno día. Pausa muy corta, ya volvemos. Estamos en A Pleno Día de Teleantioquia hablando de osteoartritis y ya tenemos resultados parciales del sondeo que les estamos pidiendo que nos ayuden a resolver a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram especialmente, @Teleantioquia. Estos son los resultados parciales de momento. Si sufre de osteoartritis, ¿qué te incomoda más? No poder hacer ejercicios intensos, 5%, la inflamación en el lugar afectado, 23%, el desgaste en los huesos, 9%, y no poder moverte bien, 63%, la mayoría. Wow. ¿Qué piensa, doctora Ana? Pues que es claro, según lo que hemos hablado, y es que si me empieza a doler y yo espero, o voy y me tomo un analgésico y espero, las etapas más tardías empiezan a afectar su movilidad. Pero si usted no se puede mover bien, entonces empieza a no poder ir a trabajar, a incapacitarse. Entonces empieza a afectar, digamos, lo que mi ingreso día a día y esa relación que tengo con mis padres en el trabajo, pero también con mi familia, porque empiezo a preocuparme, entonces empiezo a tener cambios en el estado del ánimo, empiezo también a afectarse, digamos, todo, es que ya no es solamente esa afectación de la articulación, es que ya empieza a afectar todo y se vuelve un ciclo en el que, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso yo creo que es muy importante consulte a su médico. No espere a tener un dolor severo, incapacitante, que esté afectando su movilidad diaria para consultar. Creo que eso es vital y creo que eso es un mensaje que debe quedar a todos los televidentes que están hoy acá con nosotros. Hablemos con Paola, doctora. Hablemos de esas recomendaciones a nuestros televidentes. Vamos ya llegando al segmento final de nuestro programa y qué bueno prender de alguna manera alarmas o dar herramientas a las personas para que una vez llegue ese primer dolor, ¿qué hacer?
Siempre acudir a una cita médica con una persona idónea que nos pueda identificar qué es lo que está pasando. Nosotros en edades tempranas podemos tener lesiones por sobreesfuerzo, por actividades inadecuadas, por indicaciones inadecuadas frente a algún tipo de actividad, y esas pequeñas lesiones van a ir siendo acumulativas, que a edades mucho mayores pueden estar generando algún tipo de problema como es la osteoartritis degenerativa. Fundamental que tengamos una muy buena alimentación, porque como ya hemos venido hablando en el transcurso del programa, la alimentación nos va a generar, por un lado, tener una muy buena calidad de nuestras proteínas, una muy buena calidad del colágeno, como es fundamental, del cartílago articular, y por otro lado, ayudar a tener un peso adecuado. Si nosotros estamos teniendo nuestro sostén, que son toda la parte osteoarticular, que sostenga un peso que debe ser el adecuado, no vamos a tener desgastes a una velocidad mayor. Entonces eso también es fundamental. Tener muy en cuenta en nuestra familia, porque eso a veces no lo hacemos juiciosamente, y es saber qué tipo de condiciones o de antecedentes patológicos y genéticos tenemos. Si tenemos por ahí antecedentes, como decía la doctora Ana, enfermedades autoinmunes que puedan estar relacionados con las características del colágeno, nosotros podemos estar frente a alguna condición que a futuro nos vaya a predisponer para enfermedades degenerativas. Y eso también es súper importante para que lo tengamos siempre cuando vayamos a la consulta con nuestros médicos. Decirle, doctor, en mi familia existe esta patología que es muy relevante, una enfermedad autoinmune, un lupus o cualquier otra enfermedad, como para hacer esa historia clínica completa. Doctora Ana, si se nos queda algo entre el tintero, este es el momento para decirlo. Yo creo que es muy importante, como decía la doctora Paola, consultar. Mantener una vida saludable y unos hábitos saludables. Recuerde que no es solamente el impacto que esto va a tener sobre las articulaciones. La osteoartritis va a generar incapacidad, pero también va a tener un efecto en su estado de salud mental. Y en este mes, además, que es el mes de la salud mental, pues qué tan importante es poderme cuidar toda, completa, como somos un ser completo. No solamente soy la rodilla o la articulación de la mano que me dolió y se desgastó, sino esto también va a ir afectando todas mis redes. Entonces, cuídense, hagan un ejercicio, digámoslo, moderado o dirigido. Busquen tener una alimentación saludable y siempre, si hay algún síntoma, consulten rápidamente. No esperen a que ese síntoma sea severo para poder definir qué voy a hacer. Doctora, estamos enfocando estos mensajes a la prevención, pero aquellas personas que están viviendo la enfermedad, que como hemos dicho en el programa, es un porcentaje muy alto en nuestro país, ¿qué decirles? ¿Hay esperanzas para enfrentarlo de otra manera? Porque es que yo me estoy incapacitando, pero ¿podemos prender una luz de esperanza acá? Sí, sí hay una esperanza, y hay una esperanza con medicamentos de origen bioregulador, de origen natural, que son eficaces, que tienen estudios y evidencia científica a nivel mundial, que pueden ayudar a resolver esa inflamación y que además van a regenerar de nuevo mi cartílago para tener una buena calidad de vida. Doctora Paola, también una invitación a los televidentes de Teleantioquia para que visiten el médico, para que consulten también ante cualquier síntoma que aparezca. Claro que sí, muchas gracias. Y como me preguntabas ahorita, nuestra medicina no es una alternativa, es un complemento. La medicina bioreguladora de sistemas va de la mano con la medicina tradicional, la medicina alopática. Estos pacientes que vienen manejados con cualquier especialidad, llámese ortopedia, llámese cualquier especialidad, siempre vamos a ir de la mano, porque nuestros medicamentos bioreguladores son a ultra bajas dosis, no tienen ninguna contraindicación, ningún efecto adverso, no van a tener ninguna complicación frente a sus tratamientos adecuados que vienen manejando adecuadamente con sus especialidades. Entonces la invitación es que vayan con un médico idóneo, que abran completamente toda esa posibilidad de intervenir de estas patologías desde la raíz, como lo hacemos con la medicina bioreguladora. Doctora Paola Lozano, gracias por acompañarnos hoy en A Pleno Día. A ustedes mil gracias por la invitación. También le agradecemos muchísimo a la doctora Ana Holguín por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer estar acá.
Aprendimos muchísimo, ambas invitadas, gracias por este tiempo y definitivamente tenemos que tomar conciencia de nuestro cuerpo, tomar el control de nuestro cuerpo y al hacerlo también es preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de medicamentos voy a traer a mi cuerpo para este tipo de enfermedades? Documentarnos, no simplemente quedarnos con una respuesta y si eso no nos convence, ir a donde más especialistas que puedan convencernos y darnos la tranquilidad de tener diferentes miradas sobre las enfermedades. A veces nos dan un diagnóstico cerrado y se acaban las posibilidades, ¿no? Hay que abrir el espectro, Carlos. Y por sobre todo, Vivi, tener hábitos de vida saludables, porque es la prevención. Los seres humanos somos muy regulares para eso de prevenir, pero es fundamental utilizar el pensamiento, utilizar la razón para prevenir la enfermedad. Nosotros, de momento, damos por finalizada la emisión del día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que se queden con la programación de Teleantioquia.